A pesar de ser considerado como el Beatle quieto, George siempre dio de qué hablar. Aprovechando los beneficios que tenía por ser un Beatle, exploró y explotó su curiosidad y habilidades. Logró expresar sus pensamientos e ideales a través de la música. Pero probablemente una de sus mayores enseñanzas es que en esta vida siempre hay algo más en este mundo material. En homenaje a él, hoy conoceremos 45 curiosidades de George Harrison. Siempre ha existido una duda entre si George nació el 24 o el 25 de febrero. Oficialmente su registro de nacimiento aparece con el día 25, pero años después descubrió que había nacido en los últimos minutos del día 24. Era común que no pusiera atención a sus clases, solía sentarse al final del salón y este tiempo lo aprovechaba para dibujar guitarras y prácticamente hacía sus propios diseños. Su primera guitarra fue una Egmont 105 0 Toledo o Egmont Toledo. En Reino Unido la marca Egmont se conocía como Rossetti, por tanto la de George era una Rossetti 276. Formó su primera banda llamada The Rebels, junto a su hermano Peter y su amigo Arthur Kelly. Comparte créditos con Johnny Paul en las canciones Cry for a Shadow e In Spite of All the Danger, respectivamente. Sin reflectores y como una persona normal que goza de privacidad, George fue el primer Beatle en llegar a los Estados Unidos. Esto ocurrió en septiembre de 1963, cuando fue a visitar a su hermana mayor, Louise. En esta visita fue a una tienda de discos, donde se encontró con algo de James Ray. 25 años después, sacaría su versión de la canción Got My Mind Set on You. Ya con sus compañeros en febrero de 1964, llegó a los Estados Unidos. Louis dijo que George estaba enfermo en ese entonces y tenía instrucciones de procurar no hablar mucho, para así cuidar su voz, razón por la que en las conferencias de prensa no decía mucho. La primera impresión tuvo peso, se le conoció como el Beatle quieto o el Beatle callado. Cuando el proyecto de The Quarrymen no era muy sólido, George tocaba con una banda llamada Les Stewart Quartet entre enero y agosto de 1959. Don't Bother Me fue su primera composición en solitario. En su honor, una guitarra clásica española lleva su nombre, la Ramírez GH. También existe un asteroide con su nombre, el Harrison 4149, descubierto el 9 de marzo de 1984 por Brian Skiff. Experimentó los efectos del LSD por primera vez junto a Patty, John y Cynthia en 1965. Los genes French son muy caprichosos. Tuvo un cameo en la película de The Rutles, All You Need Is Cash. En su casa de Hawái, una mujer irrumpió en su morada. Christine Kelleher irrumpió la casa de George en Hawái. Estando allí, cocinó una pizza que había en el refrigerador, bebió algo, llamó a su madre y para cuando la encontraron estaba lavando su ropa. Alegó que tenía una conexión psíquica con George y que para nada buscaba herirlo o hacerle algún mal. Pero fue arrestada, ya que llevaba años acechando la casa de los Harrison. Un dato descabellado es que a las pocas semanas de este incidente, George fue vilmente atacado en Friar Park. Era un gran instrumentista. Tocaba, además de la guitarra, el ukelele, el sitar, el violín, el sormandal, la tabura, el melotrón, el órgano, el bajo, el armonio, el sintetizador Moog, la armónica y muchos otros instrumentos. Su color favorito era el morado. El 28 de febrero de 1972 sufrió un grave accidente. Él saldó unas costillas rotas, una contusión cerebral de Patty, unas puntadas en la cabeza de George, una pérdida total de su Mercedes y en julio de ese año fue multado.
Fue el primer Beatle en volverse vegetariano a la edad de 22 años. Harto del ambiente pesado que rodeaba a los Beatles, en enero de 1964 deja temporalmente a la banda y compone Wah Wah, tema que apareció en su álbum All Things Must Pass. John Lennon, en una entrevista a Playboy, dijo que se sintió dolido por George. Me hizo daño ese libro de Harrison, I'm Mine. Cuando lea la entrevista, él lo entenderá. Sacó un libro contando su vida en el que, mediante las omisiones, decía que de hecho mi influencia sobre él era absolutamente nula, cero. George, dolido por vivir a la sombra de sus compañeros, así como tuvo sus desplantes hacia Lennon, también atacó a Paul, llegando a dar fuertes declaraciones como que prefería tocar en una banda con John en lugar de Paul, y la frase «Paul me arruinó como guitarrista». The Rain Song de Led Zeppelin fue inspirada por George. A John Bonham, el baterista de la banda, George le dijo que el problema con el grupo era que no tenía ninguna balada. Hablando de Led Zeppelin, Glyn Johns, productor e ingeniero de sonido, que trabajó con los Stones, Led Zeppelin y los mismos Beatles, dijo que ni a Mick Jagger ni a George les gustó su primer disco. George, do you want to hear some of this Jimmy Page album? Jimmy Page? Yeah. Just produced an album with his new group. Is he the one that was in the Yardbirds? Yeah. I think it's lunch ready. Harrison toca el bajo en Honey Pie, Old Brown Shoe, Maxwell Silver Hammer, You'll Never Give Me Your Money, Golden Slumbers, Carry That Weight y tal vez un par de canciones más con los Beatles. Su casa en Nisher la pintó con ayuda de Patty, al puro estilo psicodélico, inspirado por un libro llamado Tantrum Art. Existieron planes para que los Beatles llegaran a la pantalla grande, con la famosa trilogía El Señor de los Anillos. Fue así que George le tocaría leer El Retorno del Rey, y él le daría vida a Gandalf. Uno de los momentos más turbios en su carrera fue cuando se le acusó de plagio por su nueva composición My Sweet Lord. Sonaba tan parecida a He's So Fine, del cuarteto femenino The Chiffons. Fue multado por plagio inconsciente. This Song es una réplica cómica al caso My Sweet Lord. Para el sencillo When We Was Fab, contactó a su viejo amigo Klaus para que lo dibujase como en el revólver. Ravi Shankar fue la primera persona que lo impresionó de verdad. Frank Sinatra declaró que Something es la mejor canción de amor jamás escrita. El halago fue bueno, hasta que se le atribuyó a Lennon-McCartney. De hecho, también Michael Jackson no tenía idea que había sido escrita por Harrison. I thought Lennon and McCartney did that. Everybody thinks so. They do, don't they? El Beatle favorito de Janis Joplin fue George, que hasta su amigo perruno se llamaba así en su honor. El concierto por Bangladesh fue el primer concierto benéfico. Harrison pidió la ayuda de sus amigos músicos. Personalidades como Ringo Starr, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Klaus Burman, entre otros, apoyaron dicho proyecto. Era fanático de la Fórmula 1 y en honor compuso la canción Faster, y en el video oficial la persona que conduce el automóvil donde está cantando es Jackie Stewart, el 3 veces campeón mundial de la Fórmula 1. George se encuentra en la posición número 11 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos según la Rolling Stone. Se casó con Olivia Arias el 2 de septiembre de 1978. Olivia es de ascendencia mexicana. En una entrevista para la Feria Internacional de Cine en Morelia, con motivo de presentar el documental Living in the Material World, dijo que George escuchaba a Jorge Negrete. Cuando mi esposo se casó conmigo, se casó con una familia mexicana. George amaba la música mexicana, veía algunas de sus películas conmigo, incluso tenía a Jorge Negrete en la rocola. Mi padre solía cantar con sus hermanos, alrededor de 1938, y como cualquier músico, solía pasear con su guitarra.
Así que un día George metió a mi papá en el estudio y lo grabó tocando música mexicana. Mi padre y mi madre cantaron como 4 canciones completas, canciones que probablemente tu madre y tu padre o tus abuelos conocen bien. Shambu Das fue su tutor cuando era aprendiz en el sitar. El nombre del supergrupo The Traveling Wilburys fue gracias a una curiosa frase de George para referirse a los errores de grabación causados por equipos defectuosos. We'll bury them in the mix. Los enterraremos en la mezcla. Cortando la frase y quedándose con el sonido de las primeras palabras. We'll bury. En 2017, Olivia reveló que George le compuso a Ringo una canción probablemente entre 1970 o 1971, llamada Hey Ringo, en donde revela cómo extraña a Ringo. Tuvo una gran pasión por la jardinería, tal así que se dice que llegó a plantar más de 10,000 árboles. Su libro autobiográfico, I'm in Mine, debería estar en todas las bibliotecas personales de los jardineros. La dedicatoria, su justificación. Este libro está dedicado a los jardineros de todo el mundo. George Harrison. George era un fanático de Monty Python, pero al presentar el proyecto Life of Brian, los inversionistas retiraron el apoyo económico. Tomó la loca decisión de hipotecar Friar Park para que continuaran con la filmación. Al menos en la película apareció como extra. And he'd mortgaged his house to put up the money for this movie because he wanted to see it, which is still the most anybody's ever paid for a cinema ticket. Si te gustó el video, por favor ayúdame a difundirlo. No olvides seguirme en mis redes sociales. En ellas puedes dejarme tus ideas o sugerencias para más contenido. Soy la loca de la colina y que The Beatles arrullen tus sueños.